Bien, un saludo cordial para todos en el admirable nombre de Jesús. Hace días que estaba por hacer este video y voy a compartirlo con ustedes. Espero que sea de bendición. Tengo una Biblia antigua. Bueno, antigua no en el sentido de cuántos años fue editada, sino una de mis Biblias que hace ya algún tiempo pues ya dejé de usar. Ya he tenido o tengo otras más nuevas. Ya esta cumplió su ciclo debido a que la letra es un poco pequeña y bueno, ya llegan los años y entonces nos van pasando factura, y la verdad es que ya me tocó adquirir una de letra más grande. Pero acá en esta Biblia que ustedes están observando acá, un poco rayada, tengo algo muy especial, quiero compartirlo con ustedes. En una ocasión hablé acerca de lo que fue los singulares de Dios. Probablemente en algún video está reflejado, pero quería mostrarlo directamente acá en este estudio que voy a hacer del libro de Génesis, el capítulo 1. Acá lo vamos a encontrar. Y si usted tiene su Biblia, mi hermano, pues le invito para que la abra también, y si desea hacer lo mismo que yo he hecho, subrayar algunas palabras que son importantes, le conviene. ¿Qué está subrayado acá en el capítulo 1 y también parte del capítulo 2 de Génesis? Los singulares de Dios. Porque si hablamos nosotros de la unicidad y queremos con esto refutar, debatir, o más bien, como dice la Biblia, presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, entonces lo mejor es poder hacerlo con argumentos, y que lógicamente esos argumentos no sean nuestros, no sean propios, sino que sean extraídos directamente de la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar el capítulo 1 y de allí vamos simplemente a tener en cuenta estos rayones que ustedes alcanzan a ver acá. Vamos a leerlo. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. He leído estos 4 versículos, y como ustedes pueden apreciar, ya en estos primeros 4 textos hay varias expresiones, varias palabras, varias oraciones que están subrayadas. Y así va a ser la temática. Y voy a fijarme, o quiero que nos fijemos solamente en lo que está subrayada. Lo que se resalta acá dentro de la Biblia que ustedes están viendo en pantalla son aquellas palabras que están escritas en singular. No están escritas en plural, sino en singular. Aquí tenemos la primera: en el principio creó Dios. Acá en el capítulo 1 lo pueden encontrar, versículo 1, y creó Dios. En el verso 2, la parte final dice: y el Espíritu de Dios. No dice los espíritus, sino el Espíritu. Él es singular 100%. Y capítulo 3, parte inicial: y dijo Dios. Dijo, no dice el texto dijeron los dioses, sino que dice: y dijo Dios. Capítulo 4, primera parte: y vio Dios que la luz era buena. Podríamos preguntarnos, ¿cuántos dioses vieron que cuando se creó la luz era buena? Pues aquí está la respuesta: y vio. Uno solo. Vio es singular, no dice y vieron, sino que dice: y vio Dios. Y luego dice también: y separó Dios. ¿Cuántos separaron la luz de las tinieblas?
pues la separó uno solo, porque dice y separó, no dice separaron. Capítulo 1, verso 5. Y llamó Dios a la luz día. ¿Cuántos llamaron a la luz día? Pues uno solo, porque aquí dice y llamó, no dice llamaron. Entonces, al tener en cuenta toda esta dinámica, resaltando los singulares, nos vamos a dar cuenta de algo muy grande. Y es que el primer capítulo de la Biblia nos habla de uno solo, no de dos, no de tres. Verso 6. Luego dijo Dios. Capítulo 1, verso 7. E hizo. Está completamente en singular. E hizo Dios. No dice e hicieron los dioses. No. Dice e hizo Dios. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Cuántos llamaron a esa expansión cielos? Pues aquí la Biblia en el verso 8 y parte inicial me dice claramente que fue uno solo, porque dice y llamó Dios. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. ¿Cuántos dijeron que se juntaron esas aguas? Pues uno solo, porque aquí dice el texto, dijo también Dios. El escritor no agrega nada más, sino que fue uno el que habló. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra. Parte final de ese mismo versículo. Y vio Dios que era bueno. Entonces, acá en este mismo texto bíblico encontramos dos singulares. Uno que dice y llamó, singular, y el final que dice y vio. Verso 11. Después dijo, singular, no plural. Si fuera plural, se leería de la siguiente manera. Después dijeron los dioses. Pero aquí encontramos claramente cómo se dice. Uno solo. Después dijo Dios. La parte final del versículo 12, aquí lo pueden alcanzar a leer de pronto. La letra siempre es pequeña a pesar de que estamos aquí a través de una cámara. Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios hizo las cosas maravillosas del universo, el cielo, la tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas. Finalmente, ese solo que hizo solo todo, ese único que hizo todo, pudo verlo y decir que era bueno. Y dice el texto, y vio Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Qué bonito eso, ¿cierto? Porque aquí encontramos claramente que el que habló fue uno solo. Verso 16, está subrayado, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. ¿Quién las hizo? Uno solo, porque aquí el texto hace referencia es a uno, no a dos. Y el verso 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos. Parte final del versículo 18 dice, y vio Dios que era bueno. Parte inicial del versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. ¿Quién lo dijo? Dios. Y aquí se subraya, dijo Dios. No dice el texto, dijeron los dioses, no, dijo Dios. Verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Entonces aquí vamos viendo la cantidad de singulares que nos encontramos. La parte final del verso 21 dice, y vio Dios. Como notan ustedes, aquí lo tengo subrayado, todos estos singulares. El versículo 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿Quién bendijo? A todo lo que se había creado, a los seres vivientes, según su especie, y que ese único Dios vio que era bueno. ¿Y qué le dice Dios a ellos? Ese Dios mismo los bendice y Dios los bendijo. Si en la creación del universo y todo lo que está sobre él, incluyendo la tierra y los seres vivos que están en ella, hubieran sido creados por diferentes dioses, probablemente aquí se hubieran manifestado y entonces el texto hubiese sido diferente. Y los dioses bendijeron su creación,
pero el texto bíblico nos habla claro, y Dios los bendijo. Verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Quién habló? Uno solo. Verso 25, e hizo Dios, parte final del versículo 25, y vio Dios que era bueno. Vio, no dice vieron, sino vio Dios. Verso 26, entonces dijo Dios, ¿qué dijo ese Dios singular? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya había dicho yo en un video anterior respecto a este pasaje bíblico que cuando el texto nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, esta palabrita que ustedes ven acá, la palabrita imagen, si lo puedo subrayar un poquito, yo aquí tengo un mini trípode, una caja sosteniendo acá mi Biblia para poder que dé un poquito de altura. Cuando la Biblia nos habla de esta palabra, imagen, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo la palabra imagen? Si nosotros habláramos en términos culturales, entonces el negro podía decir, Dios es negro porque yo estoy hecho a la imagen de Dios. El indio, el japonés, el chino, el coreano, el africano, el europeo, el asiático, los americanos, todos dentro de nuestra propia cultura pudiéramos entonces dirigirnos a Dios como un ser igual a nosotros y decir, es que Dios es mono, es blanco, es alto, es bajito. Aquí la Biblia no nos está hablando de una imagen física, porque eso sería agregarle a Dios infinidades de formas humanas que son diversas en este planeta. Más bien, nosotros somos los que tomamos la imagen de Dios, no Él de nosotros. Y la imagen de Dios es única, no es una imagen diversa como la del hombre. Y aunque esa imagen de Dios es única, se podría catalogar de diferentes maneras. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es amor, Dios es paz, Dios es eterno. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, se estaba refiriendo a una imagen espiritual, a una imagen de principios, de una moral, de algo especial. Y dice conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Entonces, cuando nosotros los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados a esa imagen, a esa semejanza espiritual de Dios. Por eso la Biblia dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban, porque en ellos había todavía una moral intacta, porque ellos estaban revestidos de justicia y de santidad. Ahora bien, en el verso 26 dijo Dios, hagamos. Si aquí estuviera diciendo, y dijeron los dioses, hagamos, porque este hagamos es obviamente plural. Hagamos, es algo plural. Y aquí esta expresión, dijo Dios, es singular. ¿Por qué en el verso 27 entonces no se contradice esta palabra, esta expresión, hagamos? Si el que dijo hagamos es un plural, ¿por qué el verso 27 dice y creó Dios? No dice y los dioses crearon o crearon los dioses al hombre, no, creó Dios. Esta palabrita creó es la misma que aparece aquí en el versículo 1 del libro de Génesis. Y esta palabrita creó en el hebreo es barad. Barad Elohim. Bará es crear o creó. Dios es Elohim en el hebreo. Entonces acá tenemos dos palabras que mirándolas desde el hebreo sería Barad Elohim. Elohim es plural, es un sustantivo plural. Eso no tiene discusión. Elohim puede designar a un solo Dios, a dos, a tres, a cuatro o a muchos. Y creó es un verbo, el verbo Barad es singular. Dentro de la gramática del hebreo se nos dice que cuando un verbo singular antecede a un sustantivo plural, el plural automáticamente se modifica. Así que Bará Elohim nos está hablando de que Dios uno solo creó los cielos. No está diciendo que los dioses, sino uno solo creó los cielos.
Ahora, si volvemos acá también a la expresión que encontramos en el verso 27, dice, y creó Dios. Vuelve a aparecer el verbo barad Elohim. Y barad Elohim, aunque aquí en el verso 26 dijo, que es singular, dijo Dios, hagamos, y aquí aparezca un plural, eso no quiere decir que aquí se está hablando de varias personas, de varios dioses, no. Porque en esencia quien termina creando todo es uno solo, y ese es Dios. Ahora, pasando al verso 28, dice, y los bendijo Dios. Si hipotéticamente quien creó al hombre fueron 2 o 3 dioses, como supondríamos tomando en cuenta hagamos, aquí tendría que decir, y los dioses bendijeron al hombre. Pero no, aquí dice, y los bendijo. No dice acá bendijeron, sino y los bendijo, singular, Dios, y les dijo fructifiquen. Ahora el verso 29 nos dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado. Aquí hay varios singulares. Dijo es singular. Dios, ya dije que es un sustantivo plural. Pueden ser 2, 3 dioses, pero siempre hay un singular. Y dijo Dios, he aquí os he dado. No dice os hemos dado, sino os he dado toda planta, toda semilla que está sobre la tierra para que ustedes coman y puedan subsistir. Ahora acá en el verso 31 de Génesis 1 dice, y vio Dios todo lo que habían hecho. Aquí encontramos nuevamente un singular. Vio Dios todo lo que había hecho. No dice aquí, y vio los dioses todo lo que habían hecho. No, el que vio su creación fue uno solo, porque uno solo fue el creador. Alabado el nombre del Señor. Si pasamos al capítulo 2, nos vamos a encontrar con otros singulares también. Verso 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Aquí encontramos 2 singulares, y acabó. No dice acabaron, sino que acabó, está hablando de uno solo. En el día séptimo la obra que hizo. Acá encontramos otro, hizo, no dice hicieron. Verso 3 del capítulo 2, y bendijo Dios al día séptimo. ¿Cuántos bendijeron? Uno solo. Dice toda la obra que había hecho en la creación. Pasando al verso 4 leemos la parte final. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Quién hizo la tierra y quién hizo los cielos? Pues aquí nos habla de Dios uno. Dios hizo, no dice Dios hicieron, sino Jehová Dios hizo la tierra. Eso está claro, mis hermanos, mis amigos, eso no tiene discusión. Yo creo que si Dios le da al hombre sabiduría, Dios le da al hombre entendimiento, esto sería suficiente para comprender esta gran verdad. Ahora en el capítulo 2 continuamos aquí en la página siguiente de mi Biblia. En el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Quién lo formó? Jehová Dios, Jehová Elohim, el singular. Como también dije, puede haber sido, según la teoría, un plural. Pero aquí dice Jehová Dios formó. No dice formaron al hombre. Uno solo fue el que hizo al hombre. Y dice el verso 8, y Jehová Dios plantó. ¿Cuántos plantaron un huerto en el Edén? Pues Jehová Dios, Jehová Elohim. Si él en el principio no tuvo necesidad de quien le ayudara a crear el cielo, la tierra, el sol, el mar y todo lo que en ellos hay, y si no tuvo necesidad de que alguien más le ayudara a crear al hombre, entonces ¿por qué aquí ahorita sí vamos a decir que no, es que ese Jehová Dios, el Jehová Dios es un plural, los muchos dioses fueron los que plantaron un huerto en el Edén? No, el texto no está ingiriendo eso, nos está diciendo es que uno solo, que había formado, y puso allí al hombre que había formado. Y el verso 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer
de toda la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Estos textos son muy importantes. Y aquí voy a leer unos finales. En el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dice aquí puntualmente, le haré ayuda. Eso es como algo personal, como el pronombre personal mí o yo. Le. Dios habla en primera persona. Le haré ayuda idónea. Y el verso 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Quién formó las bestias del campo y las aves de los cielos? Jehová Dios formó. El único y nada más. Alabado el nombre del Señor. Bueno, entonces, este tema que está aquí subrayado en mi Biblia, y que ustedes lo pueden hacer también en sus respectivas versiones de Biblia, pueden encontrar lo mismo. Porque estoy leyendo una versión de la Reina Valera de 1960. Aquí lo dice, Reina Valera, revisión de 1960. Entonces, amados hermanos, amigos, esto es una bendición poder compartir con ustedes esto que yo me tomé el trabajo de subrayar, de identificar, y al identificar esto nos damos cuenta de todos los singulares que hay. Así por encima, mal contados, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, aquí 31, 32, 33. Bueno, y pasamos al capítulo 2, ahí vamos a encontrar más. Entonces, tenemos ahí por lo menos unas 40 evidencias, tanto en el capítulo 1 como en el 2 del libro de Génesis, que nos muestran claramente de que en el principio quien hizo todo fue uno solo. Quienes escribieron este texto bíblico, después de muchos siglos de haber pasado los hechos, porque naturalmente quienes escribieron el capítulo 1 y 2 de Génesis no iban detrás de los hechos escribiéndolos, no, pasaron muchos siglos hasta que ellos escriben esto. Y si después de tantos siglos ellos pueden con fidelidad, con esa precisión, con esa seguridad escribir de quien crea todas las cosas, tanto del universo como de la tierra, incluyendo al mismo hombre, es uno solo. Por eso es que ellos dejan por sentado acá de esa unicidad, esos singulares de Dios que están expresados en este capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis. Mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor. Espero que si les gusta este contenido, por aquí abajo les voy a dejar el enlace a mi canal. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Sus preguntas son muy importantes. Si podemos más adelante hacer otro video explicando muchas más cosas o un poquito más a fondo. Yo sé que hay inquietudes respecto a Génesis 1.1 y también respecto a Génesis 1.26 y 27. Yo sé que quedan cositas por allí pendientes, pero si ustedes las quieren, las profundizaremos más adelante con la ayuda del Señor y verificaremos a través del panorama bíblico, texto por texto, para identificar lo que Dios nos dice en su palabra. Un abrazo para todos y bendiciones en el nombre de Jesús.